Hola queridos amigos de Cábala Internacional, estamos una vez más con Mario Sabán. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo anda todo? Bien, muy bien por suerte. Como siempre es un placer estar aquí contigo. Gracias a ti. Igualmente. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el Tikkun, concretamente el Tikkun personal. Tikkun viene de la palabra reparar. Y me gustaría que iniciemos este diálogo hablando acerca de esta reparación, este tikkun, pero a nivel personal, a nivel individual. Perfecto. Mira, en principio, hay dos términos que se utilizan en hebreo. Uno es tikkun, como tú bien dices, y hay uno que me gusta mucho, que es el concepto de teshuvá. El concepto de teshuvá, que lamentablemente a nivel religioso está un poco trastocado este concepto, porque en general la ortodoxia lo utiliza para que la persona se vuelva ortodoxa dentro del mundo judío, y el concepto de teshuvá es retornar a la esencia de tu alma. No tiene que ver con una cuestión religiosa, tiene que ver con una cuestión netamente espiritual, es decir, saber quién uno es para realmente a partir de ahí luego desarrollar el potencial. Quiere decir que nosotros, cuando tenemos desequilibrios dentro de nuestra alma, para que la gente pueda comprenderlos, como que es un auto que está perdiendo combustible en todo momento. Siempre se está perdiendo energía. Todo desequilibrio es una pérdida de energía constante. Si nosotros no sabemos cómo reparar o rectificar este desequilibrio, siempre estamos perdiendo energía. Así que primer punto, hay una pérdida y hay un cansancio. Por eso hay mucha gente que se acerca a la Kabbalah y dice, siempre noto un cansancio. Es como que la vida me pesa. Y no se da cuenta de que está habiendo pérdidas de energía. La cuestión es, ¿dónde están estas pérdidas de energía? Y sobre todo, lo interesante es que vaya tomando conciencia la persona de su valor y su función en esta realidad. Es decir, la gran mayoría de la gente vive sin saber por qué vive. Y esto es realmente dramático, ¿no? Cordovero, el gran cabalista, decía, es un privilegio. El mayor privilegio que tiene el alma en este mundo es saber para qué vino a este mundo. Cuando alguien sabe para qué vino a este mundo, ya tiene una felicidad pero total, porque ya sabe qué función viene a cumplir aquí. Claro, si la gran mayoría de las personas no sabe qué viene a cumplir aquí, estamos muy mal, porque la persona se siente mal y luego puede además hacer sentir mal a los demás, porque hay otro drama. Cuando la persona no encuentra el sentido de su vida, no solamente puede sentirse frustrada por no encontrarlo, sino que además puede operar en sentido negativo, puede militar en el mal con tal de tener un sentido. Es decir, es tan terrible el no tener sentido que el mal, en cierto modo, también a mucha gente le da sentido. Es decir, el malvado, en cierto modo, encontró en su maldad el sentido de su vida. Pero ese, por supuesto, indudablemente no es el sentido por el cual vino el alma a este mundo. El alma encuentra en el mal un sucedáneo, un reemplazo del sentido realmente que tiene que tener. Tendría que rectificar esto también. Entonces, el no encontrar el sentido es uno de los temas más difíciles para el ser humano. Y entonces, ¿qué hace la Cábala? Dice, bueno, ¿cuál es el tema difícil? Este es el tema difícil. Porque si tenemos a todo el mundo rectificado, viviríamos prácticamente en un paraíso donde la agresión prácticamente dejaría de existir. Y si la agresión existe, es porque nosotros tenemos una agresión interna indudablemente que la estamos reflejando fuera. Entonces, ¿cómo se rectifica? En primer lugar, intentar comprender que cada alma vino con un camino diferente. Es decir, hay un texto, en el texto bíblico, en Proverbios, que dice, educa a tu hijo según su camino. No dice según tu camino, porque hay muchos padres que queremos como una especie de clonaciones, ¿no? Y nadie se puede clonar. Aquí la cuestión es que las almas vienen con una función. Cuando uno encuentra esta función, despliega
todo el potencial en esta función. Su función puede ser ser notario, puede ser estudiar Kabbalah, su función puede ser panadero, no sabemos cuál es la función por el cual el alma vino a este mundo. Puede ser cualquier tipo de actividad. Aquí me gustaría que la gente pueda comprender una división importante que hay que hacer para no cometer errores. Una cuestión es la aptitud y otra es el sentido. Hay gente que tiene la aptitud para cantar, pero no siente que el canto sea el sentido de su vida. Siente que el sentido de su vida es otro. ¿Qué es lo que hace la sociedad de resultados en la que vivimos? Dice, uy, si tú eres apto para cantar, dedícate al canto, porque eres bueno. Entonces, cuidado. Tú puedes ser bueno porque tienes un don, tienes una aptitud, pero la aptitud no implica el sentido de tu vida. Puede que tu aptitud y el sentido de tu vida vayan juntos, lo cual sería fantástico, pero puede también que la aptitud no implique el sentido, que como eres bueno por aptitud, sigas en tu aptitud. Entonces, eres muy buen médico, pero el sentido de tu alma no vibra en la medicina, solamente que has ejercido la medicina porque eres muy bueno. Entonces, te ha convencido la aptitud. Y además, por supuesto, a esa aptitud el aplauso social que refuerza la aptitud. Entonces, claro, la gente se ve como atrapada en este mundo diciendo, yo tengo una aptitud, la desarrollo porque me conviene, económicamente la sociedad me paga por la aptitud que yo desarrollo, la sociedad de alguna manera me homenajea porque me aplaude la aptitud que yo tengo, pero yo en realidad, ¿qué quiero hacer de mi vida? Porque siento que me siento vacío. Es decir, esa aptitud no me está dando nada. Me está dando mantenerme económicamente, lo cual no está mal en principio. Pero hay un momento en la vida de todos los seres humanos donde entramos en lo que podríamos llamar una honestidad radical. En general, en el meridiano de los 40 años pasa esto. Entre 35 y 40 o 40 y 45. Pero estamos en el meridiano de 40. Hay muchos análisis porque pasa justo a los 40, es la mem en el idioma hebreo, pero 40 también es como empiezas la segunda parte de tu vida. Es decir, ya te empiezas a acercar a tu muerte física, en cierto modo. Entonces ahí hay decisiones que tomar. La gente ahí se separa, la gente ahí no se separa, la gente empieza a tomar decisiones. Y las decisiones son fuertes. Las decisiones son fuertes. Y hay que tomar decisiones fuertes. ¿Por qué? Porque uno es ahí donde tiene que rectificar. La persona en un momento de su vida tiene que tomar una decisión de ser feliz radicalmente, yo te diría, a costa prácticamente de muchas cosas, de muchos dolores, de salir de la zona de seguridad. Porque el problema que tenemos para no hacer el tikkun, para no rectificar, para no saber quiénes somos, porque recordemos que la teshuvá, el retorno, es saber quiénes somos, volver a nuestra esencia. Y volver a nuestra esencia implica, yo quiero este camino para mí, porque este camino para mí es el que me define mi alma. Mi alma, por eso yo muchas veces digo, uno es por donde camina, o uno camina por donde es. Y muchas veces también digo, y desde la Cábala decimos, ¿dónde está el sentido del alma? En la propia naturaleza del alma. Es decir, el sentido no está en un sentido exterior. Por supuesto, las acciones se revelan en el exterior, pero el sentido se tiene que encontrar en el trabajo interior. Ahora, ¿cómo haces el trabajo interior? Claro, tenemos una ventaja, tenemos el árbol de la vida y sus dimensiones para saber dónde hay que rectificar, dónde tenemos que ir rectificando, si el ego está descontrolado, si hay problemas en la familia, si hay problemas de mi autoestima, si hay bloqueos mentales, todo eso hay que trabajarlo. Pero más allá de todo el trabajo que podamos hacer, tiene que haber una decisión antes de empezar a trabajar. Y la decisión antes de empezar a trabajar es, yo quiero hacer el esfuerzo de retornar a lo que yo soy. Es decir, no me quiero mentir más. Hay un momento en la vida de la persona donde el alma dice, yo quiero ser honesta conmigo. Yo no quiero hacer algo que no me vibre. Yo no quiero estar con alguien en el que no vibro. Me cansé de estar con alguien que no vibro, entonces me voy. Me cansé de leer un libro que no vibro, entonces me voy. Me cansé de una profesión en la que no vibro. ¿Y qué quiere decir? Que hay un momento donde el alma quiere ser feliz porque quiere ser ella misma, porque esto es la felicidad del alma, ser ella misma, y entonces son decisiones profundas, decisiones que tienen que ver con
me alejo de tal persona o me acerco a tal otra persona o cambio de trabajo radicalmente o estuve en una empresa 20 años y digo, termino con el trabajo en esta empresa. Y esas decisiones en general se tienen que tomar porque si uno sigue la segunda etapa de su vida después de los 40 sin tomar estas decisiones, son muy grandes los arrepentimientos que aparecen cuando la persona ya es muy mayor, porque se da cuenta de que no conectó nunca con sí misma. Uh-huh. En función de lo que decís, se me ocurre que hay una situación alegórica en la realidad humana, ¿no es cierto?, en el transcurrir humano, respecto de esas situaciones de quiebre a las que hablas, y desde una perspectiva cosmogónica, cómo escapar de la ruptura de los receptáculos, ¿no es cierto?, en el proceso de creación. Nunca podemos escapar de ahí, no podemos escapar lo que está predeterminado. Claro. No podemos escapar. Es como que yo quiera escapar de mi ADN. Por eso, ¿no? Es decir, ¿cómo escapo de mi ADN? Yo ahora no puedo decir, uy, ¿sabes qué? Voy a cambiar de abuelo. En otro capítulo decíamos que no se podía escapar del vacío. Por eso, pues ahora no podemos escapar de la ruptura de los receptáculos. No podemos escapar de toda la herencia. Es decir, de la herencia no puedes escapar. Pero cuidado, la herencia puede ser un peso. O la herencia, ibas por ahí, me parece, estabas por ahí desesperado. Iba a decir que en realidad la herencia es una oportunidad de Teshuvá. Es que en realidad, si profundizamos, uno hace Teshuvá de todo el linaje. Claro, es más profundo, pero no quiero asustar a la gente que empieza a entrar en la cábala. Pero en realidad, la Teshuvá es una Teshuvá del ADN por completo. Es decir, pero fíjate, la cuestión es, ¿lo voy a tomar como carga a mi herencia? ¿O la voy a tomar con el instrumento para las posibilidades de mi desarrollo? Porque cuidado, toda herencia tiene una hipoteca, pero toda herencia tiene un patrimonio. Por lo tanto, yo voy a tomarme que toda la herencia es hipoteca, y no, toda la herencia no me pesa. No voy a hacer como el psicoanálisis donde todo el tiempo estoy sufriendo por mi madre, mi padre y mis ancestros. Pero tampoco puedo, entonces, ¿qué hago? Si esto no es una hipoteca. Bueno, tomo la decisión de decir, bueno, ¿cuál es lo mejor de mi herencia? Claro. De mi herencia, ¿qué he heredado de lo mejor? Voy a sacar lo mejor de esta herencia. Entonces tomo las virtudes de la herencia y digo, bueno, las voy a potenciar. Por aquí, esto lo puedo utilizar, digamos, a mi favor. Entonces, claro, hay una cuestión que es, tengo lo predeterminado, en lo predeterminado está lo que me bloquea y lo que me potencia. Lo que me bloquea tengo que ver cómo lo voy a asumir y cómo lo voy a metabolizar dentro de mi estructura. Y lo que no me bloquea lo voy a potenciar. Claro, todo eso que implica un autoconocimiento muy profundo de uno, porque tú no sabes bien qué te bloquea, qué no te bloquea, qué es lo que tienes que potenciar. Todo esto tiene que ver con el autoconocimiento. Bueno, no nos avancemos al próximo tema de la función del mal. Claro. Pero vamos por ese camino. En definitiva, toda situación de posibilidad de reparación es una oportunidad que uno elige si la lleva a la práctica o no. Lo que tú planteas es muy interesante porque en algunos círculos se habla de la herida. Y yo creo que a mí me gusta más hablar de fisura en sentido positivo. Claro. Porque la herida es de alguien que está herido. Y alguien que está herido tiene dolor. Claro. En la cábala no tenemos heridas. En la cábala tenemos fisuras. Y la fisura, que la pudo haber hecho una herida. Pero la fisura es un receptáculo de información. Correcto. Entonces, en realidad, la fisura recibe información para nuestro beneficio. Entonces, no es una herida, es información. Yo me puedo quedar en una herida de dolor, donde me duele todo el día, o me puedo quedar en una apertura, porque la herida me abre hacia el exterior, y puedo estar tomando información. Por lo tanto, yo hablaría más la importancia de fisurarme, la importancia de la fisura, ¿no? Recuerdo que en Japón se le pone la filigrana, ¿no?, a la fisura para resaltarla, ¿no? Y nosotros en la cábala hacemos algo muy parecido, porque la fisura es una gran oportunidad. Al final, ese quiebre de vasijas del universo que tenemos nosotros en nuestro ADN es ese quiebre que nos permite que entre la luz. Gracias a que se quebraron los recipientes, la luz se quebró la luz penetra en las fisuras. Correcto. Entonces,
yo ya no hablaría de gente herida. Aquí no hay heridos. Herido es el que quiere ser victimista. Aquí hay gente fisurada. Estamos todos fisurados. Y en esa fisura, ver qué luz puede ingresar a mi alma a favor de mi alma. Uh-huh. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Después hay otro concepto que también me parece interesante, que está vinculado con otra charla que hemos tenido, que tiene que ver con el sentido, ¿no? El sentido por el cual vivimos. Evidentemente que no hemos decidido existir, sino que hay una voluntad superior que nos ha traído a esta instancia, ¿no? A esta instancia de existencia. Entonces, también hay un elemento que yo veo que podemos relacionar con el Tikkun, que es saber para qué se nos necesita, ¿no? En principio yo te diría que no, hay que tener mucho cuidado con el pez que se muerde la cola. Uh-huh. Porque cuando nosotros estamos en este diálogo, analicemos el propio diálogo que estamos teniendo en este momento. Y seamos un poco antropólogos de nuestro diálogo, saliendo del diálogo, si es posible. Si tú sales del diálogo, la pregunta que alguien se puede hacer desde fuera, mirándonos de afuera, es ¿hacia dónde van con esto? ¿Hacia dónde va todo esto? Uh-huh. ¿Hacia dónde van todas estas disquisiciones entre abstractas, experienciales, en el análisis? Nosotros tenemos que partir de la base de que estamos predeterminados por una conciencia de que siempre quiere saber más, es decir, que quiere revelar secretos. Uh-huh. Básicamente estamos en un proceso de revelación de secretos. Estamos dialogando tratando de encontrar rendijas o fisuras donde nos podemos meter en estas rendijas para a partir de ahí encontrar luz. Y ese es el sentido. Ese es el sentido global. Después cada uno tiene su sentido particular. Pero el sentido global es que en todo momento, sin darnos cuenta, estamos tratando de buscar algo que no estamos viendo. En definitiva, en todo momento estamos traspasando o intentando traspasar los límites de lo que nosotros llamaríamos nuestra propia estructura, que no son los límites de nuestra propia estructura. Son los límites culturales, los límites individuales, religiosos, políticos, es decir, todas las limitaciones que tiene el alma, que el alma tiene estrategias para poder ver cuestiones que hoy son invisibles y hacerlas visibles. Es decir, lo que nosotros podríamos decir que tenemos como base en el alma es un deseo muy alto de curiosidad. Y el deseo de curiosidad es, podríamos decir, el sentido en el que nos unimos todos. Siempre estamos como indagando, hurgando, viendo qué idea nueva hay en un libro, qué teoría nueva, y por qué motivo siempre estamos casi todos los humanos en este plan. Los seres humanos, ¿no? En la investigación médica, por ejemplo, las investigaciones científicas. La gente se tendría que poner de brazos cruzados. ¿Para qué más investigación científica? Porque el investigador científico lo que está haciendo de alguna manera es tratar de buscar realidades que de acuerdo a nuestras limitaciones existen y no sabemos que existan. Uh-huh. Es decir, en realidad nosotros vivimos en una realidad absolutamente misteriosa. Claro. Entonces, como vivimos en una realidad misteriosa, todo lo que intentamos hacer en los diálogos es tratar de revelar la luz. Claro, pero revelar algo de este misterio. Es decir, claro, estamos metidos en un misterio, ¿no? Nuestra existencia es misteriosa, uh-huh, nuestro pensamiento es misterioso, lo tratamos de explicar para que deje de serlo, y cada vez que explicamos nos metemos más en el misterio. Es decir, que en realidad cada vez que lo explicamos nos vamos dando cuenta de las limitaciones de nuestras explicaciones, uh-huh, con lo cual esto nos lleva a intentar explicarnos más la realidad en una especie de deseo infinito que nos va obligando a seguir adelante, del cual no podemos salir. Con lo cual, ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? El sentido de nuestra existencia es reconocer la naturaleza de nuestra propia existencia. Y la naturaleza de nuestra propia existencia es el misterio. Uh-huh. El misterio, pero también la posibilidad de saber que hay una opción que es trabajar para intentar modestamente revelar esas chispas de luz
a las que podamos acceder, ¿no? Muy, muy buena la palabra modestamente. Sí. Yo diría hiper modestamente, Claro. casi te diría, no más que modestamente. Es decir, la modestia nuestra tiene que llegar a la aniquilación del yo. Sí. Es decir, es una modestia infinita. Claro. La que tendríamos que tener. Claro. Y los seres humanos no somos demasiado modestos infinitamente, Es ¿no? verdad. Somos en general, tenemos ahí unos desequilibrios con la modestia. Sí. Pero yo creo que el estudio y la comprensión y la experiencia de la Cábala te ponen en un lugar de modestia obligada. Claro. Es decir, lo bueno es que frente al infinito es jaque mate. No, Total, no, total. no es jaque, no es como el dios de la Merkabá, el bíblico que anda por ahí, no, el infinito es jaque mate. Cuando se hizo el jaque mate, ahí aparece una modestia real, estructural. Y a partir de esa modestia uno trabaja mejor, porque no va con una pretensión de conquista, no va con una pretensión de poder, no va con la pretensión, como Claro. decía Mario Satz, de controlar el saber, sino de saber, digamos, de fluir para saber, ¿no? Entonces, intentar saber dentro de nuestras limitaciones. Por eso digo, una hipermodestia tenemos que tener. Pero bueno, yo estoy convencido de que a medida que vayamos evolucionando, las personas que vayan trabajando sus desequilibrios encontrarán en la modestia una realidad más pacífica que justamente la soberbia que tiene el ser humano, ¿no? Bueno, qué afortunados que somos de que el Creador nos ha dado la posibilidad de que podamos hacer la teshuvá. Sí, sí, totalmente, ¿no? Es decir, que podamos retornar a nuestra esencia, que al final, bueno, si no quiero entrar en mayores complejidades, pero al final la esencia en niveles muy altos deja de ser subjetiva. Pero yo esto lo dejaría para otras conversaciones, porque ya entramos en misterios más profundos. Muchas gracias, Mario. Un placer muy grande.